Hola, buen día. En este video te voy a explicar cómo se utiliza el passé composé. Los latinos generalmente utilizamos el pasado simple con un pretérito indefinido, cosa que no pasa en España, porque ellos utilizan más el pasado compuesto, obviamente habiendo excepciones en algunas regiones. Por ejemplo, en España dicen: yo he comido, yo he trabajado, yo he ido, mientras que los mexicanos utilizan más el pretérito indefinido, o sea, el pasado simple. Por ejemplo, yo comí, yo trabajé, yo fui. Por eso se nos dificulta más a los latinos, porque no estamos acostumbrados a poner un auxiliar cuando hablamos en pasado. Es por eso que ahora te voy a explicar cómo funciona el passé composé. Para formar una frase en francés se necesita estos elementos. Primero, el sujet más el verbe más el complément. El sujet son los que ya conocemos, aquí les voy a dejar una imagen. Mientras, lo que va a pasar con el verbo del passé composé es que hay un auxiliar que puede ser tanto como être como voir. Luego de eso viene el participio passé, que sería el participio pasado. O sea, el verbo de la acción realmente está en participio pasado y después el complément. Ahora les voy a dar un ejemplo en español para que vean ustedes cómo sería el verbo en español y luego los voy a mostrar en francés. En español, el verbo manger sería comer, entonces sería así: yo he comido, tú has comido, él, ella ha comido, nosotros hemos comido, ustedes han comido, ellos, ellas han comido. Si se dan cuenta, en esa conjugación el comido no cambia, el participio pasado es el mismo para todos los sujetos. Entonces, lo primero que debe hacerse, si es que tienes un verbo y quieres formar una frase en passé composé, es buscar el participio pasado del verbo. El participio pasado del verbo manger es manger y sabemos que eso no va a cambiar. El verbo manger se conjuga con el auxiliar avoir y sería j'ai mangé, toi mangé, elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, elles ont mangé. Como se pueden dar cuenta, mangé no cambió, y lo que se conjuga en sí en presente es el verbo auxiliar, o sea, el verbo avoir, y por último se le agrega el complément. Y eso es la primera parte de lo que sería el passé composé, es saber cuál es su estructura. El gran dilema es porque tiene dos auxiliares. ¿Cuándo es que los verbos se conjugan con uno y cuándo es que los verbos se conjugan con otro? Y eso es muy fácil de saberlo, son reglas básicas que se deben de aprender. La regla dice lo siguiente: hay unos verbos que se conjugan con être, y si el verbo no se conjuga con être, el verbo se conjuga con avoir. Ahora les voy a presentar cuáles son esos verbos que se conjugan con être. Son 15 verbos que se conjugan con être, los cuales serían aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, naître, mourir, passer, retourner, tomber, rester, devenir. Estos verbos se conjugan con être y son los famosos verbos de la casita. También un punto importante que debes de saber es que los verbos predominales también se conjugan con être y
también los verbos que tengan el mismo significado de esos verbos también se van a conjugar con être. Un ejemplo es mourir, que es morir. Está fallecer, que es décéder. Y décéder también se conjuga con être. Y también pasa que los verbos que están acá, que son la misma acción repetida, en ese caso también se conjugan con être. Un ejemplo es venir, que es volver, y tú decides revenir, que es volver a venir. También en ese caso la acción se conjuga con être, porque es la misma acción pero repetida. Entonces, lo primero que debes de hacer cuando tengas que conjugar un verbo es buscar el participio pasado del verbo. Como segundo de lo que debes de hacer es pues saber cuál es el auxiliar. Por ejemplo, te dan el verbo écouter. Conjuga el verbo écouter con il. Entonces, il, el verbo écouter, el principio pasado es écouter. ¿Écouter está en la lista de los 15 verbos? No. Entonces, ¿es un verbo predominal? No. Entonces, lo conjugo con avoir. Otro verbo, por ejemplo. Me dan el verbo maquiller. ¿Maquiller está en la lista de los 15 verbos? No. ¿Es un verbo predominal? No. Entonces lo voy a conjugar con avoir. Pero si a mí, en vez de darme el verbo maquiller, me dicen su maquiller, entonces su maquiller está en la lista de los 15 verbos? No, pero es un verbo predominal. Entonces lo voy a conjugar con être. Je me suis maquillé. ¿Y esa que? Si al principio había explicado que eso no cambiaba. Bueno, no cambia, pero se le agregan cositas a esos verbos. A los verbos que se conjuguen con être hay que hacerle una pequeña modificación. ¿Qué hay que hacerle? En estos verbos se hace una concordancia de género y de número. O sea, por ejemplo, si es femenino se le agrega una E. Si es plural femenino se le agrega una ES. Si es masculino queda igual, pero si es plural masculino se le agrega una S. Por último, tiene que quedar en claro que simplemente se escribe porque no se pronuncian. Esta E y esta S no se pronuncian, pero escrito gramaticalmente hay que colocarlos, porque es la forma correcta de escribir el passé composé.